El doctor Jorge Arturo Reina es uno de los dirigentes políticos centroamericanos que más cerca estuvo del general Torrijos en esta conspiración por la paz de Centroamérica y mantuvo con Omar Torrijos una frecuencia activa, permanente. Doctor Reina, ¿cómo llegó usted al general Torrijos? ¿Cómo le conoció? ¿Con qué frecuencia mantuvo relaciones con él? ¿Y en qué momentos claves de esta historia centroamericana reciente estuvo a su lado? Mis relaciones con el general Torrijos son fruto de todo un proceso. La primera comunicación que tuve con él fue desde posiciones muy distintas. Y poco a poco fui dándome cuenta que el general Torrijos era un militar distinto a muchos de los militares que yo conocía y distinto a la imagen de algunos militares que existe entre muchos miles de civiles en la América Latina. Yo me formé en las luchas de la universidad, de las universidades de Centroamérica, junto con la oposición política de Centroamérica, enfrentado a los aparatos militares de la América Central. Y en esa lucha llegué a la dirigencia de los movimientos estudiantiles y de las universidades de la América Central. Mi primera comunicación con el general Torrijos fue cuando se produjo después del golpe de Estado en Panamá, donde un grupo de universitarios de América Central, preocupados por el destino de la Universidad de Panamá, integramos una comisión para que viniera a Panamá a velar por el respeto a la autonomía de la Universidad de Panamá. En ese entonces ocupaba yo el cargo de director del Instituto de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador, no obstante que soy de Honduras. Y al conocer Panamá y al hablar con el general Torrijos sobre la situación de la universidad, después de que hablamos con él y que esperábamos encontrar a un militar tradicional de la América Central, comentamos los miembros de la comisión que el general Torrijos era un militar distinto, que tenía una comprensión diferente de los problemas de las universidades de la América Central. Y así, por ese camino, desde posiciones muy distintas, en que venimos prácticamente a reclamar y a demandar el respeto a los derechos de la Universidad de Panamá, nos encontramos con que lo que estaba sucediendo en Panamá era algo distinto de lo que nosotros suponíamos. En ese momento era apenas barruntos o señales muy difusas de lo que podía ser Panamá en el futuro. Ese fue mi primer encuentro con el general Torrijos. Esos encuentros posteriormente aumentaron, nos conocimos mejor y fui aprendiendo a valorar la inmensa calidad humana, la inmensa comprensión política y el gran valor como dirigente que tenía y que tuvo siempre el general Torrijos. Y que para mí, como un intelectual de la América Central, profundamente democrático, ligado a las luchas de los pueblos de la América Central, por su soberanía, por su liberación económica y social, por su progreso político y económico, fue una experiencia de las más importantes que he tenido, no solamente en el terreno humano, sino también en el terreno político, en el terreno de la conducción de los estados de la América Central. Mi encuentro pues con el general Torrijos es el encuentro inicial
de dos personas formadas en ambientes diferentes, uno proviniendo del ambiente militar, otro proviniendo del ambiente académico, estudiantil, universitario y popular, y esas dos personas que provenimos de ambientes tan distintos, y entre dos los cuales había todo un cúmulo de prejuicios, antimilitarismo en los civiles y anticivilismo en muchos militares, nos encontramos que tenemos puntos de contacto y que el general Torrijos es un militar realmente de nuevo tipo, ejemplar para la América Central, para la América Latina y para el tercer mundo. Ese encuentro se produce en fin de 1968, principios de 1969, con los orígenes de la revolución. Precisamente cuando comienza a gestarse en Panamá un modelo político que se va a convertir en un tema controvertido, discutible, porque rompe los moldes de la vieja política, de la vieja democracia formal, para introducir elementos nuevos de representación popular. Quiere decir que el doctor Jorge Arturo Reina ha seguido desde esos orígenes la evolución política panameña, desde su perspectiva puramente democrática, civilista. ¿Cómo analizaría en este momento los resultados de ese modelo político nuevo, torrijista, podemos decir, perfectamente, y su posible aplicación a otros países de parecidas características, como pueden ser otros países centroamericanos que nacen a la democracia después de largas etapas de régimen militar? Quisiera, mano, debo decir ante todo que para poder referirme a este tema, quiero sentar algunas premisas. Estoy convencido de que cada país y cada proceso de transformación de la sociedad tiene un sello particular, y que creo que las revoluciones y los procesos de transformación son como las personas que tienen huellas digitales. Se parecen, pero tienen características diferenciales importantes. En cada uno hay algo de particular y algo de universal. Y creo que, viendo el proceso panameño, hay mucho de específico, pero también hay algo de universal. Mucho de universal. Aquí me parece que podemos escarbar un poco en el profundo significado del proceso panameño para la América Central. Porque podríamos cometer el error de verlo desde el punto de vista superficial. Lo que ha sucedido en Panamá es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Y tiene mucho mayor significación para la América Central, para la América Latina y para el tercer mundo que lo que aparece en la pura superficie de la vida política, económica y social. En Centroamérica, región donde el poder oligárquico había ensañado su fuerza contra los pueblos, ese modelo de poder oligárquico entró en crisis profunda. Ese modelo de poder oligárquico entró en crisis de tal forma que ha afectado a toda la región. No solamente entró en crisis a nivel de cada país, entró en crisis a nivel de toda la región. No solo entraron en crisis los gobiernos de la América Central, hechos a imagen y semejanza de los intereses oligárquicos, sino que también entraron en crisis todas las relaciones internacionales que se habían creado sobre la base de esos gobiernos.
Así, entró en crisis el mercado común centroamericano. Entró en crisis la Organización de Estados Centroamericanos. Entró en crisis la Organización de los Ejércitos de Centroamérica, llamada CONDECA. Entró en crisis todo el aparato que se creó en torno a eso. Panamá anuncia esa crisis y comienza a resolver esa crisis. En Panamá es en el primer país donde ese viejo concepto del poder, del modelo de poder, se derrumba sin mayores derramamientos de sangre, como lo va a suceder después en Nicaragua, en El Salvador y Guatemala. En Panamá, la irrupción del general Torrijos al poder significa un hito en la historia de Panamá y del modelo de poder imperante en Centroamérica. El general Torrijos se da cuenta con una claridad sorprendente en un momento en que estos problemas son confusos en América Central, que el poder debe descansar en nuevas fuerzas, que ya no se trata de mantener un modelo de poder, como él lo dijo, y me lo dijo personalmente muchas veces, basado en partidos oligárquicos, basado en grupos económicos oligárquicos, en ejércitos al servicio de esos grupos oligárquicos y en malos curas, sino basado en nuevas fuerzas, en fuerzas políticas nuevas, en fuerzas económicas avanzadas y modernas, en ejércitos capaces de comprender que su fusil no es para matar al campesino, sino para defender la soberanía y la integridad de su país. En ese sentido, se inicia un proceso en Panamá. Pero aquí quiero decir algo que puede tener una enorme significación histórica en cuanto a que el general Torrijos comienza a representar una nueva alternativa en la América Central, mientras Somoza representa una vieja alternativa en la América Central. Somoza representa el régimen oligárquico, Torrijos representa el régimen democrático, avanzado. Somoza representa la opresión revestida de formalidades legales democráticas, de democracia formal. Torrijos representa la irrupción al poder por la vía no democrática, pero la construcción desde el poder de un régimen democrático basado en el poder popular y en un ejército distinto. En este sentido, creo yo que Centroamérica ha presenciado el siguiente fenómeno. Panamá, haciendo un cambio de su orden económico y social por una vía relativamente pacífica, o pacífica, podemos decirlo, y el resto de Centroamérica cambiando su orden económico y social por una vía sangrienta, dolorosa, a un costo político, social, económico y sobre todo humano gigantesco. Eso es una enseñanza. Es una enseñanza en la que tenemos que aprender todos los dirigentes políticos de la América Central. Es una enseñanza en la que tienen que aprender todos los dirigentes militares de América Central. Es una enseñanza para los intelectuales, es una enseñanza para los Estados Unidos, es una enseñanza para América Latina y para el tercer mundo, de la cual debemos extraer las conclusiones correspondientes, y que la correcta extracción de esas conclusiones va a significar el ahorro de sangre, de dolor, de lágrimas y de destrucción en la región centroamericana. El modelo panameño tiene
como característica que el ejército, su llamado Guardia Nacional en este país, asume una nueva actitud frente a los problemas de la vida política y social. El ejército de Panamá deja de ser un guardián del atraso. No importa que cortemos, ¿no? Te voy a dar paso hasta... ¿Cómo dices tú? ¿En qué sentido quisieras? Vamos ahora... Doctor, todos saben en el mundo, porque Somoza llegó a tener mala fama internacional, lo que era ese régimen, lo que era ese hombre. Pero no todos saben lo que era el general Torrijos, ni su Guardia Nacional, que usted presenta como una alternativa en las antípodas del somocismo. Vamos a retrotraernos y pasar de este análisis político centroamericano a dar un salto atrás y volver a Panamá para que nos diga, nos hable de esta... nos exponga su criterio sobre esta transformación interna, esta transformación militar de la Guardia Nacional, transformación política de la Guardia Nacional, que parece convertirse a lo largo del torrijismo y para el futuro político de Panamá en su pilar más sólido. Correcto. No puedo entrar a los detalles de los problemas de la Guardia Nacional de Panamá porque no los conozco. Pero sí puedo dar mi visión como dirigente centropolítico centroamericano de la Guardia Nacional de Panamá. Me parece que los antiguos ejércitos, especialmente el modelo de ejército que representaba Somoza, creía que tenía un papel. Creía que su papel consistía en garantizar que los oligarcas gozaran de sus privilegios sin problemas y que las grandes masas empobrecidas aguantaran sus calamidades sin protestas. Ese pensaba en el modelo de Somoza, que era el papel del ejército. Pero en Panamá se produce un cambio en la Guardia Nacional. No sé desde cuándo, pero comienza a producirse seguramente desde algún tiempo en el que deben haber participado muchos dirigentes de la Guardia encabezados por el general Torrijos, donde se da cuenta que el papel del ejército no es ese al que me he referido, que el papel del ejército es distinto de ese y que solo hay una forma de garantizar la riqueza y es acabando con la pobreza. Mientras la pobreza subsista grave como en la América Central, la riqueza está amenazada permanentemente. Y en este sentido, la Guardia Nacional de Panamá comprende muy claramente que el problema no es la riqueza, que el problema es la pobreza. Y que, por una parte, hay que impulsar un proceso de desarrollo interno de la sociedad panameña de tal forma que disminuya los polos entre la riqueza y la pobreza, y que por otra parte rescate su dignidad nacional, su soberanía nacional y su derecho a autogobernarse. Esto es de una importancia histórica gigantesca, porque enseña dentro de lo que es un país cómo puede desarrollarse y cómo puede atender las urgencias de la inmensa mayoría, y enseña también cómo un país dentro de todo el contexto internacional puede mantener su soberanía y su dignidad. En este sentido creo que la Guardia Nacional de Panamá es ejemplar, francamente. Y lo digo con la más profunda convicción después de haber visto los fenómenos militares y políticos de toda la región de la América Latina y también de la América Central, por supuesto. Hay una enseñanza que el general Torrijos vio muy clara y que le imprimió a la Guardia
y que comparten muchos de los dirigentes de la Guardia, es que en un país donde los pocos ricos se convierten en oligarcas, los muchos pobres se convierten en guerrilleros. Y eso nos lo está enseñando América Central. Y eso en Panamá fue atendido preocupadamente por la Guardia y por muchas fuerzas políticas que junto con la Guardia Nacional de Panamá emprendieron un proceso de transformación de la vida panameña que es realmente ejemplar para los demás países de Centroamérica. Me parece que el modelo panameño es un modelo que tiene, como señalábamos al comienzo, sus propias características, pero también tiene una dimensión centroamericana, una dimensión latinoamericana, una dimensión tercermundista, lo que quiere decir mundial. El doctor Jorge Arturo Reina es precisamente un estudioso del tema militar. Tiene preparado un ensayo sobre el comportamiento político del militarismo en América Latina. No se puede decir que el fenómeno militar panameño sea un fenómeno ni único, ni aislado, ni el primero. Tiene antecedentes en la historia centroamericana y en la reciente historia, como ha sido, por ejemplo, el fenómeno militarista peruano, etc. Tampoco deberemos de pensar, sería triste tener que pensar que el fenómeno de la transformación política de la Guardia Nacional termine en Panamá. Doctor, ¿nos puede ampliar qué antecedentes tiene este tema y qué consecuencias ha tenido o puede tener o debe de tener para el resto de la región y del continente? Me parece que ha habido varias experiencias en la América Latina de ejércitos que han planteado la necesidad de introducir reformas en la estructura económica y social de sus respectivos países. Quizás el primer ejemplo que podría citar es el de Guatemala en los años de 1948 a 1954. También tenemos el ejemplo del proceso peruano y también ejemplos en Honduras y en otras partes. Pero, por supuesto, el proceso panameño tiene algo de parecido con estos, pero tiene una diferencia esencial. Estos tres procesos a los que me he referido fueron procesos en que los ejércitos, ellos solos, creyeron que no requiriendo de la organización popular ni del poder popular podían transformar la sociedad. Esos tres ejemplos fueron cortados y no han dejado prácticamente ni vestigios. El proceso panameño, además de que comparte gran parte de las preocupaciones de esos otros tres procesos, le agrega algo nuevo, más real, que le da mayor profundidad histórica, mayor estabilidad y mayor proyección. Y es que se da cuenta que es el ejército en alianza con el poder popular el que puede transformar la vida de la sociedad. Y en eso radica no solamente la peculiaridad del proceso panameño, sino su carácter universal, su valor contagioso para otros países. No se trata de que Panamá intente o haya intentado jamás que su proyecto, que su modelo se propague por otros países. Se trata de que la propia experiencia histórica de Panamá tiene tales ribetes universales o regionales que el ejemplo contagia a otros países y que fenómenos parecidos pueden producirse en otros países de la región en que nosotros estamos viviendo. Vamos a hacer una cosa, porque te quiero preguntar una...
Doctor, usted no es objeto de sospecha antidemocrática. Su militancia, su civilismo, no está a prueba, ni está sujeto, como decía, a sospecha. Ni yo quiero llevarle a un terreno de política interna panameña comprometido, ni difícil, ni le quiero llevar a respuestas obligadas. Pero está planteado, tanto en Panamá como en el resto de América Latina, está planteado desde hace mucho tiempo, y usted lo está planteando nuevamente, el papel del militar en la política. Usted, profesor, que además ha abordado en estudios este tema militar, háganos, por favor, una síntesis de qué es lo que usted considera, cuál es el papel del militar en la política, en la vida civil, en la responsabilidad nacional. Sobre todo en esta región a la que nos estamos refiriendo, que por determinadas características se distingue perfectamente de otros países que no son comparables. Correcto. En América Central, particularmente, y creo que en América Latina en general, se ha dado un fenómeno que ha deformado un poco la lucha política. El problema de enfrentar civiles contra militares. Como si el problema fuera civiles versus militares. Por supuesto, esto no es una invención, esto tiene una razón histórica. La razón histórica consiste en que el ejército fue usado en América Latina por muchas fuerzas oligárquicas para reprimir las ansias de libertad y de progreso legítimas de los pueblos. Eso fue generando un antimilitarismo que debe ser sujeto de profundo análisis y revisión en todos los círculos democráticos de América Latina. El problema, repito, no es de civiles versus militares. Los problemas de la sociedad no son gremiales, de los que están en el gremio militar y de los que estamos en lo que podríamos llamar el gremio civil. Las diferencias no son el uniforme. La diferencia es mucho más profunda. El problema no es, decimos, civiles versus militares. El problema es quiénes queremos un cambio que alivie la angustia en que vive la mayoría y quiénes están contra ese cambio. Y en esa lucha estamos juntos, en la misma trinchera, podríamos decir, civiles y militares. Pero civiles y militares, si el ejército entiende que su papel ya no es el de conservar el viejo orden oligárquico, sino el de construir un nuevo orden democrático y patriótico, como creo que está planteado en Panamá. El papel del militar en la vida política y social de la América Central o de la región en que nosotros estamos viviendo es el de estar junto al progreso, es el de estar junto a las masas, es también el de mantener la seguridad nacional y es también el de cuidar que no se anarquice el desarrollo de la sociedad. Pero en esta tarea, el papel de los ejércitos y de los militares es destacado. Ellos juegan realmente una tarea fundamental, junto a los que no somos militares, para no decir junto a los civiles. Por otra parte, pienso que en la América Central ya es muy claro que la crisis que existe solo se puede resolver con esta óptica de la que estamos hablando. Algunas fuerzas oligárquicas atrasadas y torpes, además con ceguera histórica, piensan que la crisis de Centroamérica podemos resolverla reviviendo Somozas o haciendo que retoñen nuevos Somozas en la América Central. Esa sería el más terrible diluvio de calamidades para los pueblos de la América Central. El camino es que surjan nuevos Torrijos en todos los
el contexto de la región en que estamos viviendo, con un nuevo planteamiento como el general Torrijos hizo para Panamá, válido para toda la región en que nosotros estamos viviendo. Esa creo que es una tarea que corresponde a los ejércitos. Y creo que si la Guardia Nacional de Panamá, su vientre produjo a un hijo como el general Torrijos, también los otros ejércitos de Centroamérica tienen vientre capaz de producir hombres como el general Torrijos y hombres capaces de juntarse a su pueblo en la reivindicación de la soberanía y en la reivindicación del progreso económico y social. Te voy a preguntar, vamos a saltar necesariamente, tenemos que cerrar el tema del militarismo, con las dos guerras de liberación que se han producido en América Latina en los últimos años, que es la guerra incruenta y jurídica por la recuperación del canal y la guerra cruenta de las Malvinas. Dos luchas de soberanía planteadas con dos enfoques absolutamente diferentes. Entonces tienes que entrar en ese tema. ¿Cómo? Porque claro, es un ejército civilista. Una de las cosas que se le achacan al ejército argentino es precisamente la inoportunidad política o el oportunismo político de la guerra de las Malvinas, de la invasión de las Malvinas. Te puedes justificar, desde luego, darle toda la satisfacción al pueblo argentino, pero lo que quieras. Sí, tú sigue tranquilo. ¿Tú estás escuchando a él? Soy. Sí. Espérate. No, en este momento sí, sonido. Como que estuviera hablando. Usted me dice cuándo comienzo a hablar, estoy... Sí. Me refiero a... ¿Ya lo tienes? Doctor, por coherencia periodística, tenemos que entrar a un tema que posiblemente no correspondiera al desarrollo del análisis panameño que estamos haciendo. Pero quiero cerrar el tema militar con unos acontecimientos recientes. En América Latina, en los últimos años y en los últimos días, se han producido dos guerras de soberanía, dos luchas de liberación completamente antagónicas. Una de ellas jurídica, civil, incruenta, como ha sido la lucha por la recuperación de la soberanía en la zona del canal. La lucha por el perfeccionamiento de la independencia panameña, que ha tenido los éxitos que todos conocemos, los resultados que todos conocemos. Recientemente, en los últimos días, el otro episodio bélico, cruento, negativo, de la recuperación, de la lucha por la recuperación de las Malvinas. La prensa internacional y los políticos, muchos políticos internacionales han achacado al gobierno argentino militar precisamente el oportunismo político de tratar de solucionar problemas internos con una evasión militar, con la invasión a las Islas Malvinas. ¿Cómo analiza usted estos dos episodios históricos? ¿Cómo los presenta? Me parece que el problema de la recuperación de la soberanía sobre la zona sobre la llamada zona del Canal de Panamá y la recuperación de la soberanía sobre las Malvinas son dos hermosas causas que han tenido el apoyo de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la América Latina. Pero son dos grandes batallas que se han realizado de manera diferente. Nuestro corazón junto a Panamá en su lucha por el canal estuvo también junto a Argentina en su lucha por las Malvinas y está junto a Argentina en su lucha por las Malvinas. Pero la conducción del proceso de lucha en Panamá y la conducción del proceso de esa lucha en Argentina han sido muy distintos, con diferente tono, con diferente organización y con diferente sentido.
En Argentina, la lucha se plantea como una lucha militar, básicamente militar, lo que lleva a consecuencias militares. Se plantea como una lucha del ejército argentino y, por supuesto, de Argentina, por recuperar islas que estaban en poder de Inglaterra. En Panamá el problema se plantea no en términos militares, se plantea en términos de la soberanía nacional, en términos militares y populares. Es el pueblo panameño, conducido por su Guardia Nacional y por su comandante, el general Torrijos, el que se lanza a la lucha por rescatar el canal. En Argentina es distinto. En Panamá la lucha conduce al éxito, en Argentina conduce a un fracaso dramático, espero que temporal, pero dramático realmente, y terrible para la experiencia de América Latina. No obstante, que las Malvinas producen el enfrentamiento de Inglaterra más débil que los Estados Unidos frente a Argentina más fuerte que Panamá. Y que las Malvinas tienen para Inglaterra una importancia estratégica mundial posiblemente menor que la importancia estratégica mundial que tiene el Canal de Panamá para los Estados Unidos. Y no obstante esas diferencias, en que Panamá lucía en desventaja frente a la Argentina, Panamá triunfa. ¿Por qué? Hay una razón. La lucha fue mejor planteada. Fue planteada de tal forma en que no fue la Guardia Nacional la que luchó. No fue solo el pueblo de Panamá el que luchó. No fue solo el pueblo de Centroamérica el que luchó. No fue solo la América Latina la que luchó. Fue el mundo entero el que luchó porque a Panamá se le restableciera su plena soberanía sobre todo su territorio. Pero ¿por qué se produjo esto? Por una correcta conducción del proceso. En este sentido, señalábamos un día en vida del general Torrijos cómo logró él y su equipo de gente que estuvo junto a él que la causa de Panamá fuera la causa de la Guardia, la causa del Ejército, la causa de Centroamérica, la causa de América Latina, la causa del tercer mundo y la causa del mundo entero. Y por eso llegan todos los gobernantes de América Latina a firmar los tratados junto con los Estados Unidos. Argentina no logra darle esa dimensión universal porque el problema se planteó de otra manera. Se planteó en términos de una reivindicación, de un operativo militar, no de un operativo histórico de recuperación de la soberanía de un país, sino en términos, digo, de una operación puramente militar. Junto con Argentina estuvimos y estamos todos los latinoamericanos, pero esa solidaridad latinoamericana no logró desarrollarse a los niveles en que el general Torrijos y su equipo de gobierno y de conducción logró que llegara la solidaridad en la lucha del Canal de Panamá. Creo pues que eso no solamente habla de métodos diferentes, sino de la diferente naturaleza y del diferente papel que ha estado jugando un ejército como el de Panamá, de otro ejército como el de Argentina, en la conducción de los problemas internos de su respectivo país. Dejan los teléfonos desconectados ahora mismo.
Bien, Torrijos versus Galtieri, el nuevo militarismo y las nuevas guerras en América Latina. Yo he dicho he escrito en algún lugar que Omar Torrijos fue el militar con más miedo a las balas y más afición al diálogo. Y sin embargo es un militar que estuvo permanentemente en guerras. Yo creo que ha sido el militar latinoamericano que más guerras hizo. ¿Qué guerras? Guerra por el alfabeto, guerra contra el subdesarrollo, guerras concretas del banano. Vamos a la guerra del banano, en la que usted, doctor, tuvo una participación muy directa. Yo pienso que la figura de Torrijos ha quedado eclipsada por otra guerra, que fue la lucha por la liberación de Panamá. Y a su muerte la prensa internacional y la opinión pública internacional se quedó con eso, se quedó con la lucha por la soberanía. A mí me parece, yo que he seguido de cerca durante todo el año 74, todo un año de guerra, contra las tradicionales enemigas de la región centroamericana, como eran las compañías, las transnacionales bananeras, una guerra ganada con un solo muerto, que fue el presidente de la United Fruit Company, Eli Black, que se suicidó desde un rascacielos de Nueva York, ha sido el único muerto de esa guerra. Me parece tremendamente importante este episodio, la guerra del banano, que significa, a juicio de los especialistas, la primera lucha, el primer bloque de países productores, de defensa de un producto básico latinoamericano, después del petróleo, de donde nace la UPEB, la Unión de Países Exportadores de Banano. Doctor, ¿qué me puede decir de la guerra del banano? ¿Y cuál fue el papel del general Torrijos, la importancia del general Torrijos en ella? Debo decir que cuando la guerra del banano es realmente cuando de manera indirecta conozco otra faceta del general Torrijos, que no había tenido oportunidad de conocer ni de discutir con él. Por una circunstancia histórica que no es oportuno revelar en este momento, me correspondió ser el coordinador de la comisión que investigó en Honduras el soborno bananero denunciado por uno de los grandes diarios de los Estados Unidos. En ese momento, a raíz de la investigación de ese soborno bananero, pude conocer el pensamiento y el papel del general Torrijos en esta lucha por rescatar un recurso económico de exportación fundamental para la América Central. Y además pude darme cuenta de la calidad del general Torrijos, puesto que en documentos confidenciales que tuve oportunidad de estudiar, vi las opiniones del general Torrijos en reuniones de jefes de Estado y en reuniones del gobierno de Panamá con Eli Black y su grupo de asesores. Vi cómo el general Torrijos sostuvo en todo momento una posición de plena defensa de la soberanía económica de la América Central y de una enorme dignidad nacional respecto a eso. Y eso lo supe y lo vi sin darme cuenta que me iba a encontrar con esos documentos, lo que hicieron subir muy alto mi valoración sobre el general Torrijos. Pude ver que en un momento él tuvo una discusión con Eli Black, a quien le dijo que Panamá no permitiría, y el gobierno panameño no permitiría que la United Brand jugara con Panamá, y que algunos de los planteamientos del señor Black lo ponían a él, y estas son palabras textuales que están en el documento que vi, como agua para chocolate en defensa de la soberanía de Panamá y de la región. En ese momento, el general Torrijos demostró no solamente un interés por Panamá, sino un interés por el desarrollo económico de la América Central y de todos los países. Creo que el papel de él fue decisivo en esa primera batalla
que los pequeños países de la América Central dan juntos con grandes transnacionales como la United Brand. Es pues motivo de ver legítimo aplauso en Centroamérica el papel que desempeñó en eso el general Torrijos, y que yo, como coordinador de la comisión que investigó el soborno bananero en Honduras, pude comprobar plenamente. Pero también creo que el general Torrijos no solo dio esa batalla, también dio una batalla por la paz de Centroamérica. No, eso vamos a otra vez. Pasa a mí. ¿Está bien? Sí. Queda más o menos completo. Él juega un papel ahí protagónico. Con la guerra del banano se cierra una etapa, un ciclo económico fundamental en América Central. Con la guerra contra Somoza, esta sí cruenta, dolorosa, se cierra todo un ciclo político de 45 años en América Central también. Esta fue la segunda gran guerra centroamericana del general Torrijos. Doctor, ¿usted tuvo alguna participación, alguna vinculación con el general Torrijos durante esta etapa? Díganos. Sí, podría decir que tuve el gran honor de participar y de estar totalmente junto a él y junto al pueblo de Nicaragua y junto al Frente Sandinista y junto a los pueblos de Centroamérica en esta lucha. Tuve oportunidad de conocer la enorme e importante y además respetuosa participación del general Torrijos en los problemas del derrumbamiento de Somoza. No porque se tratara de intervenir en los asuntos internos de otro país, como era Nicaragua, sino porque se trataba de liberar a Centroamérica del pilar fundamental de un modelo de poder que oprimía no solo a Nicaragua, sino a Centroamérica. La dimensión de Somoza llegaba hasta las fronteras de su opresión. Somoza conspiró contra Honduras, contra los gobiernos democráticos y liberales de mi partido en Honduras, conspiró contra la revolución guatemalteca, conspiró contra los procesos reformistas de El Salvador, conspiró contra Nicaragua, conspiró contra Panamá, conspiró contra la democracia. Y por eso el general Torrijos participó en esa guerra. Y además participó de una forma creativa, respetuosa, como dije, brillante y decidida, al lado de una de las más hermosas causas por que han luchado los pueblos de la América Central y concretamente el pueblo de Nicaragua. Tuve oportunidad en una ocasión de ver y de presenciar un hecho que tiene una gran significación, que es el siguiente. Venía yo más o menos el día 15 o 16 del mes de julio de 1979 de una conferencia de solidaridad con Nicaragua que se celebró en Caracas. Ahí se había producido también la reunión de cancilleres del Pacto Andino, con quienes también teníamos tenido oportunidad de hablar. Y al llegar a Panamá, el general Torrijos me invitó, como lo hacía siempre que yo visitaba Panamá, a una reunión. Ahí nos enteramos de que Somoza se había ido y de que Urkullu había tomado el poder. El general Torrijos examinó la situación y estuvo convencido desde el principio, junto con el presidente Royo, de que Urkullu no podía sostenerse en el poder. Pero entonces él planteó que Urkullu debería saber que iba a ser bombardeado el búnker y que aviones de otros países iban a bombardear el búnker con bombas de 1000 kilos. Esa noticia llegó inmediatamente a oídos de Urkullu y Urkullu inmediatamente abandonó el búnker
se horrorizó y pidió que Panamá intercediera para que ningún país fuera a bombardear Nicaragua. Realmente eso no era cierto, que se iba a producir ese bombardeo. Pero sí fue cierto que esa noticia causó tal impacto en Urcuyo que debe haber sido uno de los elementos de juicio fundamentales que tuvo para abandonar el poder muy rápidamente. Esa anécdota es un hecho histórico que lo conocimos muy pocas personas, pero que revela la creatividad y el ingenio del general Torrijos. Tiró una bomba de 1000 kilos sin tirarla y sin matar a nadie. Y esa bomba de 1000 kilos tuvo el efecto de derrumbar parcialmente, junto con otros hechos, a Urcuyo sin matar a ninguna persona y sin derramar una gota de sangre. La última guerra del general Torrijos. La última guerra del general Torrijos. La guerra en que murió el general Torrijos. La guerra por la paz centroamericana. Doctor, en mi libro Centroamérica, el arma mundial, digo que usted fue el intermediario del plan de paz del presidente Carter en diciembre de 1980 para El Salvador, en la negociación, en la propuesta de negociación entre el gobierno y los militares salvadoreños y la guerrilla de ese país. Quisiera relatarnos personalmente qué otros episodios de esta guerra por la paz centroamericana, en qué otros episodios estuvo usted al lado del general Torrijos y cuál fue el papel que jugó nuestro general. Efectivamente, fui portador de una propuesta del gobierno de los Estados Unidos para los revolucionarios salvadoreños en relación con la pacificación de El Salvador. Pero esto fue en parte porque todo esto era del contexto del planteamiento que hacía el general Torrijos para la región de Centroamérica. El general Torrijos estaba haciéndole la guerra a la guerra de Centroamérica. Pero él se daba cuenta con toda claridad y con gran perspicacia y profundidad que no podía haber paz sin cambios en la estructura anacrónica de los países de la América Central. Él veía que la revolución sandinista había triunfado, había derrumbado el modelo de poder que representaba Somoza, que la revolución salvadoreña estaba planteada en términos mucho más conflictivos y mucho más duros que la revolución sandinista, y que podía avecinarse una lucha en Guatemala todavía de consecuencias y de matices más dramáticos y profundos que las dos revoluciones anteriores. Pero lo veía así no porque él creyera que la revolución de Nicaragua se propagaba hacia El Salvador y que la de El Salvador se propagaba hacia Guatemala. Lo veía así porque sabía que la semilla de los procesos revolucionarios que había germinado en Nicaragua también existía en El Salvador y también existía en Guatemala y también existe en Honduras, agregaría yo, y creo que él también así lo veía. Hay que hacer cambios para evitar la guerra. Eso sostenía el general Torrijos. Hay que impulsar el proceso democratizador de la América Central para evitar la guerra, pero además planteaba: no podemos pacificar Centroamérica si no participamos todos en las discusiones, si no dialogamos, si no discutimos, si no encontramos fórmulas pacíficas para esa solución. Y en esa fórmula debe participar todos los que puedan tener de una u otra forma algo que ver con el proceso de transformación de Centroamérica. Los Estados Unidos, México, Cuba, Centroamérica y otros países. Es decir, pienso que sin restarle, por supuesto, sin ninguna novedad al planteamiento del presidente López Portillo, el planteamiento del presidente López Portillo, que es un gran planteamiento que apoyamos,
recoge en gran medida las preocupaciones y planteamientos que hacía el general Torrijos para la solución de los problemas de la América Central. Creo yo que el general Torrijos en esto se convirtió en un protagonista del cambio democrático y pacífico de Centroamérica. El general Torrijos no quiso ver que se derramara la sangre, pero tampoco quiso ver que se angustiara a los pueblos. Y un día, hablando con el general Torrijos, hablamos sobre la violencia de Centroamérica. Y en unas hermosas palabras en la plática llegamos a la siguiente conclusión, inducida por él. Centroamérica hay dos clases de violencia, por lo menos. Una violencia que se expresa en el disparo de los fusiles y en el estallido de las bombas. Es una violencia que nadie desea. Pero hay otra clase de violencia, más oculta y más cruel, que se expresa en el llanto de los niños que se mueren de hambre y en la angustia de la gente sin trabajo, sin techo y sin pan. Esta segunda violencia se expresa en la primera. Y si no corregimos esta segunda violencia oculta, no podremos detener la primera, que es visible y aparente. Y además, si la primera violencia, la de los fusiles, cobra vidas inocentes, la otra violencia, la de las lágrimas de los niños que se mueren de hambre, cobra mucho más vidas inocentes. Para eso hay que cambiar Centroamérica, para acabar con esta violencia que será la mejor manera de evitar la otra violencia, que es la de los disparos, la de las bombas y la de los mítines callejeros. El general Torrijos, en ese sentido, fue un pacificador de Centroamérica. Puso su cuota y además hizo que Panamá jugara un papel mayor que el papel que en la historia de la América Central había jugado antes Panamá. Panamá entró a la vida de la región no simplemente para seguir la historia ya vivida de la región, entró a la historia de la región para construir una nueva historia o para ayudar a construir una nueva historia para Centroamérica y para sus pueblos. Doctor Jorge Arturo Reina, ¿qué representó la muerte del general Torrijos para Centroamérica y para la región, para América Latina? ¿A qué obliga la muerte del general Torrijos a la región, a Centroamérica y América Latina, a los dirigentes políticos del área? La muerte del general Torrijos representa una tragedia para América Latina y para Centroamérica. En un cable que le envié al nuevo comandante general de la Guardia Nacional de Panamá, le decía que la muerte del general Torrijos hacía que el tercer mundo pesara menos, porque se había ido un gran conductor, no solo de la región, no solo de Panamá, no solo del Caribe y de Centroamérica, no solo del tercer mundo, realmente un conductor de una gran parte de la humanidad. La muerte del general Torrijos obliga a una profunda reflexión, obliga al estimular el surgimiento, en la medida de que esto sea posible, de nuevos Torrijos. Obliga a desentrañar la profundidad del pensamiento del general Torrijos, su profundo sentido por la paz, por el cambio
por la democracia, por la justicia y por la soberanía nacional. Y a desentrañar otro hecho, su visión centroamericana, regional, continental y mundial. La muerte del general Torrijos debe ser para todos los hombres democráticos de la América Latina y del tercer mundo, y para todas las fuerzas políticas interesadas en la transformación de las sociedades injustas y atrasadas, un reto y un estímulo. Debemos llorarlo, pero seguir su ejemplo, y esas lágrimas convertirlas en energía para hacerle los honores que corresponden a él y a los pueblos de la América Central y del tercer mundo. Para Honduras, la muerte del general Torrijos significó la muerte de un gran amigo centroamericano, que siempre expresó dos actitudes frente a Honduras. Una, de escrupuloso respeto a la autodeterminación del pueblo de Honduras, y otra, la de acendrada preocupación porque Honduras cambiara en paz, para que el pueblo de Honduras no fuera sometido a la terrible tensión y al enorme precio que han pagado el pueblo de Nicaragua, el pueblo de El Salvador y el pueblo de Guatemala. Él quería, en este sentido, que Honduras no se convirtiera nunca en un campo de batalla más de Centroamérica, sino en un ejemplo de transformación pacífica, democrática y progresista de la sociedad hondureña. Doctor, vamos al final. Y vamos al final por el camino del hombre, a la búsqueda del hombre Omar Torrijos. A lo largo de muchos coloquios, conversaciones y entrevistas con personajes que estuvieron cerca, más cerca e íntimamente a su lado, pareciera que el general hubiera dejado una impronta particular en cada uno, una vivencia personal en cada uno, que Omar fueran 1000 Omares Torrijos sembrados en cada uno de sus amigos, y yo diría que de cada hombre panameño, latinoamericano, que de alguna forma, en algún momento, estuvo cerca de él. ¿Cuál es su Omar Torrijos, doctor? Como amigo y como hombre, el general Torrijos era para mí una figura especial, que reunía características que suelen existir en las personas, pero en diferentes personas. Hay gente con talento sin valor. Hay gente con valor y sin talento. Hay gente con talento y con valor sin sensibilidad democrática. Hay gente con estas tres características, pero sin capacidad de conducción y de realización. El general Torrijos reunía para mí esas características. Eso es lo excepcional. Pero además reunía otra característica que muchas veces la pensé, aunque a él nunca se lo dije. Se parecía un poco a un gran dirigente que dio la historia de Centroamérica y que se llama Francisco Morazán, con una profunda visión regional, igual que Morazán. Se informó que Morazán escribió aquí en Panamá sus memorias, en David, y conoció las memorias de Morazán y compartió las inquietudes de Morazán, que es un dirigente de primera magnitud de la América Central. Pero además, una cosa adicional:
un hombre que convertía en conducta sus convicciones y su pensamiento. Hay hombres que tienen unas convicciones y otra conducta. Esos no sirven para la historia de los pueblos. Pero él supo hacer de sus convicciones su conducta, sabiendo que a veces el precio de convertir las convicciones en conducta es muy alto, pero muy hermoso. Y eso creo yo que me hizo admirarlo profundamente, en el más real y racional sentido de la palabra admirar, compartir sus preocupaciones, estar dispuesto a apoyar su pensamiento, sabiendo que en él había detrás del dirigente un ser humano sensitivo, un amigo entrañable, que sabía comprender, que sabía escuchar y que sabía expresar. Creo que el general Torrijos, en este sentido, tuvo otra característica como persona y como ser humano y como amigo. Sabía conducir a su equipo de trabajo, a su pueblo, a su ejército. Pero de alguna forma se dejaba conducir por su equipo, por su pueblo y por su ejército. Sabía descubrir esa relación estrecha y profunda que hace del dirigente el gran dirigente. Es gran dirigente el que aprende de su pueblo y conduce a su pueblo según las enseñanzas que aprende de su propio pueblo. Esa cosa aparentemente tan simple, pero realmente tan profunda y complicada, denotaba las características del general Torrijos. Al amigo que fue, lo respeté profundamente. Al dirigente político lo apoyé. Y al conductor del pueblo panameño lo aplaudí y lo admiré. Siento un gran dolor profundo por su desaparecimiento, pero siento también que nuevos Torrijos surgirán, inspirados en su pensamiento y en sus pueblos. Eso, que es lamentable su muerte para Centroamérica, es realmente alentador para el futuro de la América Central. El gran amigo, el gran conductor, el gran estadista y el gran militar. Simplemente diría, fue un hombre con virtudes y defectos que hizo de sus convicciones su conducta. Decir eso, en mi opinión, es mucho. Presidente, el 3 de julio de 1979, usted invitó al general Torrijos a visitar la Casa Blanca, una reunión especialmente secreta, para discutir la situación de Nicaragua. 15 días después, el presidente Somoza presentaba la renuncia y abandonaba el país. Presidente, ¿qué sucedió en esa reunión histórica? Además, ustedes conversaron varias otras veces, directa o indirectamente, sobre la situación centroamericana. ¿Tuvo alguna influencia el general Torrijos en sus decisiones en esa región? Sí. Antes de tomar alguna decisión importante relacionada con Nicaragua o El Salvador u otras áreas de conflicto en Centroamérica, hice costumbre el hablar con Torrijos sobre ello.
porque su influencia era grande y su estatura a través de toda la América Latina había sido grandemente reconocida luego de obtener el triunfo de un nuevo tratado del Canal. Creo que sus juicios eran muy acertados. Algo que tenía el general Torrijos que yo no tenía era un muy buen acceso y comprensión de los revolucionarios, y que ni él ni yo queríamos ver una dictadura de extrema derecha reemplazada por una dictadura de extrema izquierda. Tampoco deseábamos ver a los revolucionarios de Nicaragua o El Salvador dominados por una fuerza exterior, ya fuese de Cuba o de la Unión Soviética. Tampoco deseábamos que la guerra continuase después del cambio de gobierno. Deseábamos un cambio de gobierno pacífico. También estábamos de acuerdo en solicitar la asistencia de los líderes de otros gobiernos de América Latina, como el Grupo Andino, particularmente Venezuela, Colombia y Costa Rica, fueron consultados por ambos de nosotros, a medida que conformábamos nuestra opinión para presentar una resolución pacífica a los levantamientos que se estaban sucediendo, en los que se privaba a la gente de los derechos humanos por una dictadura opresiva como la que existía en Nicaragua. Así es que a través de nuestra amistad pudimos consultar. Yo no deseaba que los Estados Unidos fuesen identificados como el líder que deseaba realizar cambios o establecer políticas en la América Latina. Creí que esto estaría mejor servido y manejado, ya fuera individualmente por cada país o a través de la OEA, por los propios líderes latinoamericanos como Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, todos ellos. Era un elemento que comprometía la paz internacional y quería él poner, y era un poco la forma de agradecer a usted la firma de los tratados. En ese momento él sentía que le estaba ayudando, que le estaba agradeciendo en alguna medida la ayuda que usted le prestó a él con la firma de los tratados. Si usted quisiera explicar esta historia. Hay otro episodio histórico que no es suficientemente conocido que vincula al general Torrijos con usted. Es el exilio al Shah de Persia en la isla de Contadora y su posible colaboración en la liberación de los rehenes. Presidente, ¿quisiera usted contarnos esta historia? Este fue quizás el periodo más difícil de mi presidencia. El Shah estaba en los Estados Unidos, había sido tratado de cáncer. Era un hombre muy enfermo. Todos pensamos que moriría pronto, dentro de un año o dos. Otras naciones no aceptaban al Shah, donde él pudiese vivir en paz, aunque aislado. La única nación que se ofreció públicamente fue Egipto. Necesitábamos que el Shah fuese a otro lugar. Y el general Torrijos, porque estaba extremadamente interesado en que la disputa del Golfo Pérsico se arreglara para calmar así estas aguas internacionales, creo que ayudándome, primero como amigo, como nuevo aliado a raíz del nuevo Tratado del Canal, él llamó y se ofreció voluntariamente a aceptar el Shah en la isla de Contadora. Esto fue una noticia grata y bienvenida para nosotros. Estábamos en problemas, el general Torrijos lo sabía y nos ayudó con el problema. Cuando el Shah fue a Panamá, él estuvo complacido por el trato. Se le trató con respeto y dignidad. Los panameños, el pueblo panameño, fueron anfitriones excelentes. Y el Shah creo que se comportó bien en Panamá. El general Torrijos jamás dejó de darnos toda posible ayuda para lograr la libertad de los rehenes. Además de aceptar al Shah, nunca dejó de interceder con nosotros y otros gobiernos más liberales alrededor del mundo
como Algeria y otros, para convencer a los iraníes de soltar a los rehenes. Así es que siempre estaré agradecido por lo que el pueblo panameño hizo por nosotros al aceptar al Shah en esta hora difícil, en tratar de inducir a los revolucionarios iraníes a liberar a los rehenes. Fue un acto de gran valor de parte del general Torrijos, a pesar de la opinión adversa de algunos panameños. Pero él sabía eso. Sin embargo, estuvo anuente a aceptar las consecuencias en su afán de mejorar la paz del mundo y ayudar a la liberación de nuestros rehenes. ¿Tú quieres continuar? Sí. Señor, ¿qué recuerdos tiene usted de la personalidad humana del general Torrijos? ¿Y cómo le afectó su muerte? Una de las cosas más trágicas de mi vida pública fue la noticia de que mi buen amigo Omar Torrijos había muerto en un trágico accidente. Lo consideré como uno de mis mejores amigos, un hombre de gran valor, con visión en los asuntos de la política, comprometido con la dignidad del pueblo panameño, altamente respetuoso de los problemas que yo enfrentaba en mi país políticamente a raíz de la disputa y el debate sobre el Canal de Panamá. Me sentí muy cercano a él de muchas maneras, aún fuera de las negociaciones sobre el canal. Él y yo consultamos tratando de conseguir la paz y estabilidad en Centroamérica. Al mismo tiempo, para asegurar la libertad, la paz y la democracia y los derechos humanos. Él fue siempre confiable, sincero y franco al darme sus consejos. Y fue como un hermano de muchas maneras. Su muerte fue una gran pérdida para mí, personalmente, y sé que lo fue para la gente de Panamá. Siempre lo recordaré con gran admiración, aprecio y amistad.